La hija pródiga y el precio del silencio. Antes de que te sumerjas en esta historia de venganza silenciosa y triunfo inquebrantable, déjanos un me gusta. Si crees que la mejor revancha es vivir tu mejor vida, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte nuestras próximas historias de poder y resiliencia. El gancho. Una cena de crueldad en el palacio. ¿Qué sucede cuando un hombre intenta humillar a su exesposa con su nueva vida perfecta? Él presume de su prometida, una deslumbrante reina de belleza, la mitad de su edad, creyendo haber ganado el premio gordo. Está convencido de que su ex está rota, sola y luchando por reconstruir las piezas de la vida que él destrozó. Pero está a punto de aprender una brutal lección de karma. Porque en el brillante mundo de los súper ricos, los secretos son moneda y el poder es silencioso. Él no tiene idea de que el hombre que financia toda la glamurosa existencia de su prometida, el multimillonario patrocinador detrás de la corona, es el mismo hombre que ahora toma la mano de su exesposa en privado. Los candelabros de cristal del baile metropolitano de la herencia goteaban luz sobre la élite de la ciudad, una constelación de viejo dinero y nueva ambición. Isabel Vega se movía entre la multitud con una gracia practicada, un fantasma en un festín que una vez había copresidido. Había pasado 1 año, 3 meses y 11 días desde que el divorcio había finalizado. 1 año desde que su esposo de una década, Marcos, le había informado que su matrimonio, como una acción que había dejado de rendir, estaba siendo liquidado. Él se había llevado todo lo de valor, el apartamento en el Paseo de la Castellana, con sus vistas panorámicas de la ciudad, la finca en Toledo, donde ella había plantado un rosal con sus propias manos. Lo más cruel, su historia compartida, que él había reescrito públicamente para pintarla como la esposa fría y poco solidaria que lo frenaba. La había dejado con un modesto acuerdo, diseñado para ser legalmente defendible, pero socialmente paralizante, forzándola a salir de su círculo y a lo que él asumió sería una oscura oscuridad suburbana. Por eso eligió esta noche, este evento específico, para su golpe maestro de crueldad. Isabel solo estaba allí porque su mejor amiga, Clara, tenía una invitación para la mesa corporativa. Isabel casi había declinado, pero una chispa de desafío había ganado. No sería borrada. Estaba ajustando el tirante de su sencillo y elegante vestido azul marino, un contraste marcado con la reluciente alta costura que la rodeaba, cuando una voz familiar y temida cortó el murmullo de la sala. Vaya, Isabel, me sorprende verte aquí. Creí que estarías buscando cupones. Marcos estaba frente a ella, una visión de triunfo engreído. Su esmoquín era de Tom Ford. Su sonrisa era depredadora, y en su brazo estaba su última y mayor adquisición. Sofía Durán. Tenía 23 años, con el cabello color oro hilado y ojos azules como el mar de las Maldivas. Era la actual Miss Madrid, un título que llevaba tan cómodamente como la gargantilla de diamantes que rodeaba su cuello impecable. Era todo lo que Isabel, a sus 36, no era: joven, maleable y públicamente adorada. «Marcos», dijo Isabel, su voz una isla tranquila y fresca en el mar agitado de sus emociones. «¿Te ves bien?» «Me siento mejor que bien», tronó él, acercando a Sofía. «Cariño, esta es Isabel, mi predecesora». Entregó la frase con la crueldad casual de un cirujano haciendo una incisión innecesaria. Sofía ofreció una pequeña sonrisa ensayada. «Es tan agradable conocerte finalmente. Marcos me ha hablado mucho de ti». Su voz era un susurro entrecortado,
cultivado para las entrevistas de concursos de belleza. Estoy segura de que sí, pensó Isabel, la amargura, un sabor metálico en su lengua. Ya podía adivinar la narrativa. El pobre y ambicioso hombre, encadenado a una mujer que no entendía su genio, ahora finalmente libre para volar con una pareja que igualaba su brillantez. Y esta, continuó Marcos, con su mano posesivamente en la cintura de Sofía. Es mi prometida, Sofía. Estoy seguro de que la has visto en portadas de revistas. La palabra prometida fue un golpe en el estómago entregado con precisión. La sonrisa de Isabel no vaciló. Un testimonio de años de práctica en esta misma arena social. Por supuesto. Felicidades a ambos. Tu victoria fue muy impresionante, Sofía. Gracias, gorjeó Sofía, sus ojos iluminándose. Fue un sueño hecho realidad. No podría haberlo logrado sin mi increíble patrocinador. Es el hombre más generoso. El pecho de Marcos se hinchó. Yo soy el que la animó a buscar lo mejor. Solo el apoyo de primer nivel para mi chica. Hablando de eso, dijo, su mirada recorriendo el vestido de Isabel con desdén. Me alegra ver que te las arreglas. Clara todavía te tiene lástima. Veo, cada palabra estaba diseñada para disminuirla, para reforzar la narrativa de que él había ascendido mientras ella había caído en picada. Él estaba construyendo su nuevo reino sobre las cenizas de su vida juntos, y necesitaba que ella estuviera allí, cubierta de hollín, para presenciar su coronación. Por un momento fugaz, el viejo dolor se encendió, el aguijón de la traición, la humillación. Vio la lástima y las miradas de reojo de quienes, en las mesas cercanas, observaban el intercambio. Veían lo que Marcos quería que vieran, el exesposo triunfante y la esposa desechada. Isabel simplemente se encontró con su mirada, sus propios ojos indescifrables. Clara es una buena amiga, dijo con calma. Y estoy perfectamente bien, pero gracias por tu preocupación. Le dedió a Sofía un asentimiento. Fue un placer. Espero que ambos disfruten la noche. Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y se alejó, con la espalda recta en cada paso. Un acto silencioso de rebelión contra el papel que él le había asignado. No le dejó ver el temblor en sus manos, ni la forma en que su corazón martilleaba contra sus costillas. Se abrió paso por el salón dorado, pasando por las fuentes de champán y las esculturas de hielo, y se deslizó hacia una terraza de mármol desierta con vistas al parque. El aire fresco de la noche era un bálsamo para su piel acalorada. Se apoyó en la balaustrada, cerrando los ojos. Él creía que estaba ganando. Tenía la juventud, la belleza, la adoración pública. Tenía su victoria. Lo que Marcos no sabía, lo que nadie en esa brillante sala sabía, era que el juego que estaban jugando era mucho más complejo de lo que él jamás podría imaginar. Y no solo estaba perdiendo, ya había perdido. Su teléfono vibró en su bolso, un simple mensaje de texto. «Todo bien. Te vi irte». Una sonrisa real, la primera de la noche, apareció en los labios de Isabel. Respondió. «Perfecto. Solo necesitaba aire. Nos vemos pronto». Respiró hondo por última vez, las luces de la ciudad desdibujándose en un tapiz de diamantes abajo. Luego, se dio la vuelta y regresó al interior, no hacia la mesa de Clara, sino hacia el salón VIP privado, al otro extremo del salón de baile, donde residía el verdadero poder. El salón VIP era un mundo aparte de la ostentación performativa del salón principal. Aquí la iluminación era tenue, las conversaciones eran susurradas, y el aire zumbaba con la tranquila confianza de quienes no necesitaban anunciar su importancia.
Eran dueños del edificio, no solo de la mesa. Julián Torres estaba de pie junto a una ventana del suelo al techo, con un vaso de whisky en la mano, de espaldas a la sala. Era un hombre que imponía atención a través de la quietud. A sus 52 años, tenía la constitución esbelta de un corredor, cabello oscuro salpicado de plata, y un aura de energía intensa y concentrada que ni siquiera su traje de Brioni hecho a medida podía ocultar. No era guapo de la manera convencional y cincelada que lo era Marcos. Su poder no estaba en su sonrisa, sino en sus ojos, agudos, inteligentes, y que no pasaban nada por alto. Era el fundador y CEO de Torres Global, una firma de capital privado con una cartera tan vasta y diversificada que se hablaba en términos de PIB nacionales. Se giró cuando Isabel entró, una sutil calidez suavizando su mirada. No habló, solo la observó cruzar la sala. Su presencia un ancla silenciosa en su tormenta emocional. «Marcos está aquí», dijo ella, su voz baja mientras llegaba a él. «Con ella». «Lo sé», respondió Julián, su voz un barítono profundo y tranquilo. Gesticuló con su vaso hacia el salón de baile, donde Marcos y Sofía eran ahora el centro de un círculo risueño y adulador. «Está montando un buen espectáculo. Esa es su especialidad», dijo Isabel, con una mueca irónica en los labios. Aceptó la copa de champán que le ofreció un camarero que pasaba. Quería asegurarse de que los viera, la feliz pareja, el vencedor y su premio. Los ojos de Julián se entrecerraron ligeramente, el único signo de su disgusto. Su necesidad de validación es un pozo sin fondo. Debe haber sido desagradable. Lo fue, admitió ella. Por un momento. Luego recordé. Ella recordó las noches después del divorcio, sentada sola en el estéril y temporal apartamento que había alquilado por primera vez, sintiéndose como un fracaso. Recordó a Clara obligándola a asistir a un pequeño evento privado de recaudación de fondos para un programa de alfabetización que siempre había defendido. Y recordó haber sido presentada al principal benefactor del evento, un hombre tranquilo que escuchaba más de lo que hablaba, cuyas preguntas sobre su trabajo anterior con la organización benéfica eran perspicaces y genuinas. Su conexión no había sido un flechazo, había sido el lento y constante ardor del reconocimiento. Julián había visto más allá de la caricatura que Marcos había pintado de ella. Vio la mente aguda que había ayudado a Marcos a elaborar estrategias en sus primeros negocios, la calidez que había escondido bajo una coraza de autoconservación y la resiliencia que era su verdadero núcleo. Su relación se había desarrollado en secreto, por insistencia de Isabel. Necesitaba sanar lejos de las miradas indiscretas del mundo que la había juzgado tan duramente. Se reunían para cenas tranquilas en restaurantes apartados, pasaban fines de semana en su finca apartada en el norte de Cataluña, y construyeron una base de confianza y respeto mutuo lejos de las columnas de chismes. Sofía mencionó a su patrocinador, dijo Isabel, tomando un sorbo de champán. Está muy agradecida con él. Un destello de algo indescifrable pasó por los ojos de Julián. El patrocinio es un acuerdo comercial gestionado a través de una de las subsidiarias de mi fundación. Es un contrato estándar: vestuario, entrenamiento, gastos de viaje y un estipendio para que ella represente a la fundación en eventos benéficos seleccionados. La señorita Durán lo ve como un camino hacia una corona. Yo lo veo como un gasto de marketing deducible de impuestos. La evaluación fría y clínica fue sorprendente, pero Isabel la entendió. Para Julián,
Sofía era un activo, una partida en un presupuesto. Su filantropía era estratégica, y el patrocinio de la Fundación Torres del concurso Miss Madrid era un movimiento calculado para mejorar su perfil público. Probablemente nunca se había reunido con Sofía en persona, más de 1 o 2 veces en una firma de contrato formal con media docena de abogados presentes. Los cheques eran firmados por una entidad corporativa sin rostro. Para Sofía, su patrocinador era un concepto abstracto, un benefactor adinerado que conocía solo como Señor Torres. «Ella no tiene idea de que eres tú», afirmó Isabel, más para confirmación que como pregunta. «Ninguna en absoluto», confirmó Julián, «y es mejor así. Mantiene el acuerdo limpio». La ironía era asombrosa. Marcos estaba desfilando a su prometida, cuya vida glamurosa completa. Los vestidos de alta costura, los entrenadores de celebridades, el apartamento en la Milla de Oro, estaba siendo pagada por el mismo hombre que ahora estaba enamorado de su exesposa. Marcos se jactaba de un trofeo que Julián Torres había comprado y pagado. «Él cree que te quitó todo», dijo Julián, su mirada fija en Marcos al otro lado de la sala. «Él cree que te dejó sin nada», volvió su atención a Isabel, su expresión suavizándose por completo. «Él no tiene concepto de lo que es el verdadero valor», extendió sus dedos, apartando suavemente un mechón de cabello de su mejilla. Fue un gesto pequeño y simple, sin embargo, contenía más afecto genuino que cualquiera de las ostentosas exhibiciones que Marcos estaba realizando en el salón de baile. En ese momento, Isabel sintió que los últimos vestigios del poder de Marcos sobre ella se disolvían. La humillación que él había intentado infligir se sintió barata y vacía. Ella había perdido una jaula dorada y había encontrado un castillo tranquilo y fortificado. Julián no le dio una corona para usar. Él valoraba la que ella ya tenía en su propia cabeza. «Que tenga su fiesta», susurró ella, inclinándose hacia su toque. «Que crea que ha ganado». Los labios de Julián se curvaron en una sonrisa rara y conocedora. «Oh, eso pretendo. Cuanto más alto suba en ese frágil pedestal, más espectacular será la caída». Levantó su vaso, sus ojos encontrándose con los de ella por encima del borde. «Y nosotros estaremos observando». En las semanas siguientes al baile, Marcos se embarcó en una implacable campaña en redes sociales. Su Instagram se convirtió en un santuario curado de su nueva vida perfecta. Había fotos soleadas de un viaje espontáneo a Ibiza, con Sofía riendo en un bikini de aspecto imposible. Había fotos brillantes de ellos en inauguraciones de restaurantes exclusivos, el brazo de Sofía alrededor de él, su anillo de compromiso, un diamante ostentoso que gritaba nuevo dinero, siempre inclinado hacia la cámara. Etiquetó a Isabel en una de las fotos de Ibiza, una foto de él, y Sofía en un yate, con el pie de foto. Finalmente viviendo la vida que merezco con la mujer que lo merece todo. Mejora sin remordimientos. Isabel lo vio cuando Clara le reenvió una captura de pantalla con una serie de emojis de cara enojada. Ella no seguía a Marcos, pero sus desesperados intentos de llamar su atención todavía le llegaban. Ella eliminó el mensaje sin decir una palabra. Su silencio, sabía, lo enfurecería más que cualquier respuesta. El mundo de Marcos era una cámara de eco. Se rodeaba de personas que reflejaban su propia autoimportancia. Sofía y su ambición juvenil eran el espejo perfecto. «Cariño, mira esto», dijo ella una noche, mientras revisaba su teléfono sentados en la sala de su elegante y minimalista apartamento, el que pagaba la Fundación Torres. El presupuesto preliminar para el concurso Miss España es una locura.
Mi entrenador dice que necesito un guardarropa completamente nuevo para las apariciones en Las Vegas. Pues dile a tu patrocinador que lo suelte, dijo Marcos con desdén, sin levantar la vista de su portátil, donde admiraba un artículo adulador sobre su última empresa inmobiliaria. No lo sé, dudó Sofía. La gerente de la fundación, la señora Fuentes, es muy estricta. Dijo que el presupuesto es fijo. ¿Fijo?, se mofó Marcos. Nada es fijo para hombres así. Este señor Torres vale miles de millones. Miles de millones, Steve. ¿Tienes idea de lo poco que es este dinero del concurso para él? Es un error de redondeo. Necesitas ser más asertiva. No eres solo una chica. Eres una inversión. Si ganas Miss España, su fundación obtiene una plataforma nacional. Él te debe. Él la estaba entrenando, moldeándola en una versión más exigente de sí misma, completamente ajeno al hecho de que le estaba aconsejando exprimir dinero del nuevo socio de su exesposa. La ironía dramática era un veneno que se filtraba lentamente en los cimientos de su propia vida. Quizás tienes razón, reflexionó Sofía, envalentonada por su confianza. Al menos debería pedir una reunión. Si pudiera hablar directamente con el señor Torres, estoy segura de que podría convencerlo. Exacto, dijo Marcos, finalmente mirándola. Encántalo. Probablemente sea un tipo viejo y solitario que se emociona al ser asociado con una mujer joven y hermosa como tú. Es una transacción simple. Su visión transaccional del mundo era su mayor punto ciego. No podía concebir una relación, personal o profesional, que no se basara en el apalancamiento y lo que una persona podía extraer de otra. Mientras tanto, Isabel y Julián continuaron construyendo su vida en tranquila oposición al ruido de Marcos. Una tarde, Julián llegó a la discreta pero impresionante casa de estilo brownstone que había comprado recientemente en el barrio de Salamanca, un hogar que él e Isabel estaban diseñando juntos. La encontró en la biblioteca a medio terminar, cubierta de muestras de pintura, discutiendo amistosamente con la diseñadora de interiores. Se veía feliz, verdadera y profundamente feliz. Su rostro estaba libre de la tensión que había sido su compañera constante en los últimos años de su matrimonio. Más tarde esa noche, acurrucada en el sofá frente a una chimenea, ella le mostró la publicación de Instagram que Clara le había enviado. Julián estudió la foto de Marcos y Sofía en el yate, su expresión indescifrable. Está transmitiendo su inseguridad al mundo entero, dijo simplemente. Cree que está transmitiendo su éxito, corrigió Isabel con suavidad. Es lo mismo para un hombre como él, respondió Julián. Puso su brazo alrededor de ella, atrayéndola cerca. ¿Te molesta? Isabel se quedó en silencio por un momento, considerando la pregunta honestamente. La crueldad me molesta, el hecho de que la esté usando como un arma. Pero él, no. Él ya no me molesta. Es como ver una mala película que ya has visto. Sabes cómo termina. Unos días después, la solicitud de Sofía para una reunión con Julián Torres llegó al escritorio de Eleonora Fuentes, la estricta y eficiente directora de la Fundación Torres. La señora Fuentes, una mujer que había estado con Julián durante 2 décadas y conocía todos sus secretos, lo llamó directamente. La señorita Durán solicita una reunión cara a cara para discutir un aumento de presupuesto para el concurso Miss España, dijo su tono seco. Siente que su financiación actual es inadecuada. Julián estaba en su oficina con vistas a la ciudad desde 60 pisos de altura. Giró en su silla, una leve sonrisa jugando en sus labios. La obra de Marcos era obvia. ¿Tiene derecho contractual a una renegociación del presupuesto?, preguntó, sabiendo la respuesta. No lo tiene, confirmó la señora Fuentes. Los términos son explícitos. Entonces niegue la solicitud. Con cortesía, por supuesto. Recuérdele que toda comunicación debe pasar por usted, según el acuerdo.
Y si insiste, no llegará lejos, dijo Julián. Pero hágamelo saber si lo hace. Tengo curiosidad por ver cuán ambiciosa se ha vuelto. El rechazo, entregado en frío lenguaje corporativo por la señora Fuentes, dejó atónita a Sofía. Se quejó con Marcos, quien se indignó en su nombre, o más bien en el suyo propio. Su consejo había fallado. Su influencia percibida era cero. «Esto es inaceptable», se enfureció, paseándose por su apartamento. «Esta señora Fuentes es solo una guardiana. Necesitamos rodearla. Haré que mi asistente investigue. Encontraremos una manera de llegar a Torres. Nadie le dice que no a mi prometida». Era un hombre peleando en la oscuridad, sin darse cuenta de que estaba golpeando a un fantasma que tenía todos los interruptores de la luz, y con cada intento frenético de afirmar su dominio, solo se estaba arrastrando a sí mismo y a su hermosa y preciada prometida más profundamente en una red que no era de su creación, sino de su propia navegación arrogante. Los primeros hilos estaban a punto de romperse. La invitación llegó en cartulina gruesa de color crema, el grabado impecable. La gala anual Corazón de la Ciudad, una piedra angular de la temporada filantrópica de Madrid, homenajeaba a Julián Torres como su filántropo del año. Era el único evento que Julián no podía evitar. La única noche en que tenía que salir de las sombras al centro de atención. Para Isabel, era una prueba. Asistir como pareja de Julián sería su primera aparición pública juntos, el fin de su privacidad cuidadosamente guardada. «No tenemos que hacerlo», dijo Julián, percibiendo su vacilación. «Puedo ir solo. Puedo decir que no te sientes bien». Isabel lo miró, a este hombre que le ofrecía una constante y tranquila protección que nunca había conocido. La mujer que había huido del baile metropolitano de la herencia en un retiro silencioso se había ido. Había sido reemplazada por alguien que ya no veía valor en esconderse. «No», dijo su voz firme, «quiero estar allí contigo». Marcos, naturalmente, había asegurado una mesa en la gala. Para él, era el evento de networking más importante del año, una oportunidad para ser visto con Sofía y estrechar la mano de los titanes financieros de la ciudad. Cuando vio que Julián Torres era el hombre del momento, se puso eufórico. «Esto es perfecto», le dijo a Sofía, que estaba en medio de una prueba de vestuario para un vestido de marchesa hecho a medida. «Esta es nuestra oportunidad. Tenemos tiempo cara a cara con tu patrocinador. Lo acorralamos. Tú enciendes el encanto y yo le explicaré por qué una mayor inversión en ti es un movimiento de negocios astuto para él. No podrá decirnos que no en nuestras narices». Sofía sintió un aleteo de ansiedad. «Marcos, no sé, la señora Fuentes fue muy clara». «Olvida a Fuentes», espetó él, mostrando su impaciencia. «Es una don nadie. Esta noche vamos directo al rey». La noche de la gala, el salón de baile del Palacio de Cibeles era impresionante. Isabel sintió un familiar temblor de nervios al salir del Rolls Royce con Julián. Los flashes de los paparazzi estallaron como una tormenta repentina. Pero la mano de Julián era una presencia constante en su espalda baja, guiándola a través del caos, con una facilidad sosegada. Llevaba un vestido verde esmeralda sencillo e impecablemente confeccionado. No era una reina de belleza, pero irradiaba una elegancia tranquila y potente que hacía girar cabezas. Dentro, fueron escoltados a la mesa principal. Marcos y Sofía estaban sentados al otro lado de la vasta sala, en una mesa respetable, pero claramente secundaria. Desde su posición, Marcos escaneó la sala buscando su objetivo. Vio a Julián Torres llegar a la mesa principal y le dio un codazo a Sofía. «Ahí está. Es él. Prepárate». Pero entonces vio a la mujer del brazo de Julián.
Su cerebro sufrió un cortocircuito. Entrecerró los ojos, incapaz de procesar la imagen. Era Isabel, su exesposa. La mujer que él había relegado a una vida de irrelevancia estaba sentada en la mesa principal junto al multimillonario que planeaba emboscar. Sintió una sensación cálida y punzante subir por su cuello. ¿Qué era esto? ¿Cómo era posible? Observó cómo Julián se inclinaba y le susurraba algo al oído a Isabel, haciéndola reír. El gesto era íntimo, familiar. Era un lenguaje que Marcos nunca había hablado con ella. Uno que no sabía que ella era capaz de entender. ¿Qué pasa?, preguntó Sofía, notando su palidez repentina. Nada, gruñó, sus ojos aún fijos en su exesposa. Solo no me di cuenta de que Isabel conocía a Julián Torres. Su mente corrió tratando de formular una explicación que mantuviera intacta su visión del mundo. Debe estar trabajando para la beneficencia, o quizás sea amiga de su esposa. No, él no está casado. La conclusión más lógica y reconfortante a la que pudo llegar fue la más denigrante. Parece que se encontró a un sugar daddy, se burló de Sofía, el insulto un bálsamo para su ego herido. Bien por ella, al menos ahora puede permitirse un vestido decente. Sofía simplemente se quedó mirando. No estaba mirando el vestido de Isabel. Estaba mirando a Julián Torres. Solo lo había visto una vez antes, en una sala de juntas estéril, flanqueado por abogados. Él había sido imponente y distante. Ahora, observándolo con Isabel, vio algo completamente diferente. No estaba mirando a Isabel como una inversión o un activo. La estaba mirando como si fuera la única persona en la sala. Había una ternura en su mirada, una reverencia silenciosa, que hizo que el pecho de Sofía doliera con un sentimiento que no podía nombrar. Era una mirada que nunca había recibido de su propio patrocinador y, lo que era más doloroso, una mirada que nunca, ni una sola vez, había recibido de Marcos. La noche transcurrió borrosa para Marcos. Los discursos, la subasta, la cena, todo era ruido de fondo ante el rugido en sus oídos. Cada vez que miraba la mesa principal, veía a Isabel y Julián, un retrato de intimidad sin esfuerzo. No eran ostentosos, apenas se tocaban, pero su conexión era palpable, una corriente invisible que cargaba el aire a su alrededor. Vio gente acercándose a su mesa, senadores, CEOs, artistas, y saludaban a Isabel con el mismo respeto que a Julián. Ella no era una invitada, no era una acompañante. Pertenecía allí. La emboscada planeada a Julián Torres fue olvidada. La misión de Marcos para la noche había cambiado. Necesitaba entender. Necesitaba reafirmar su narrativa. Tan pronto como las presentaciones formales terminaron y la gente comenzó a mezclarse, agarró la mano de Sofía y comenzó a caminar hacia la mesa principal, con una mirada sombría y decidida en su rostro. «Marcos, ¿qué estás haciendo?», siseó Sofía, tratando de retroceder. «Voy a saludar», dijo él, su voz peligrosamente tranquila. Es lo cortés. Él estaba en curso de colisión, impulsado por un ego herido y una profunda subestimación de la mujer que creía haber destruido. Estaba a punto de aprender que el juego no solo había cambiado, sino que él nunca había entendido las reglas. Mientras Marcos arrastraba a Sofía por el salón de baile, un nudo de pavor se apretó en su estómago. Podía sentir las miradas de otros invitados. Esto parecía menos un saludo cortés y más un avance hostil. Julián e Isabel estaban conversando con un conocido director de orquesta cuando levantaron la vista y vieron a Marcos acercarse.
La expresión de Julián permaneció neutral, pero Isabel sintió una familiar fatiga invadirla. Por supuesto, él no podía simplemente dejarlo pasar. «Isabel, qué casualidad verte de nuevo», comenzó Marcos, su voz rezumando falsa cordialidad. Ignoró por completo al director, quien levantó una ceja y se alejó discretamente. Marcos luego dirigió toda su atención a Julián, extendiendo una mano. «Liam Vaughan. Estuve casado con esta durante 10 años», gesticuló con desdén hacia Isabel. «Debo decir, señor Torres, estoy impresionado. Se arregla bien cuando tiene la motivación adecuada». El insulto era multifacético y vicioso, pintando a Isabel como una cazafortunas y a Julián como su crédulo benefactor. Julián no le dio la mano, simplemente la miró. Luego se encontró con la mirada de Marcos con ojos tan fríos y duros como el granito. «Sé quién eres», dijo. Su voz tranquila pero con un peso de mando inconfundible. El aire se volvió denso con la tensión. Isabel colocó una mano tranquilizadora en el brazo de Julián. Miró directamente a Marcos, su voz desprovista de emoción. «Marcos, ¿qué quieres?» «Solo quería presentar a mi prometida correctamente», dijo él, empujando a una Sofía nerviosa hacia adelante, como un caballo de exhibición. «Sofía». Él es Julián Torres. Sofía esbozó una pequeña y aterrorizada sonrisa. «Señor Torres, es un honor, señor. Su fundación ha cambiado mi vida». Fue en ese momento que el mundo se inclinó sobre su eje para Marcos. Observó a Sofía dirigirse a Julián. Vio el destello de reconocimiento y deferencia en sus ojos. Escuchó sus palabras. Su fundación, el nombre en el programa, el hombre del momento, el multimillonario patrocinador, el hombre que sostenía la mano de su exesposa. Las piezas encajaron en su mente con la fuerza de un golpe físico. Torres. Julián Torres. La Fundación Torres. No era una coincidencia. No era un error. El dinero que financiaba el apartamento de Sofía, su ropa, su carrera, toda la vida de fantasía que él estaba usando para molestar a Isabel, provenía del hombre con el que Isabel estaba ahora. La sangre se le escapó del rostro. Sintió una oleada de náuseas tan profunda que tuvo que agarrarse al respaldo de una silla para estabilizarse. Cada publicación engreída de Instagram, cada comentario condescendiente, cada momento de su supuesto triunfo se repitió en su cabeza, ahora envuelto en el horroroso resplandor de su propia estupidez. No solo había estado haciendo alarde para su exesposa, había estado realizando su patético baile de la victoria para el mismo hombre que era dueño del escenario, las luces y las cuerdas de las marionetas. Miró del rostro implacable de Julián a los ojos tranquilos y conocedores de Isabel. No había triunfo en su expresión. No, te lo dije. Había algo mucho peor. Lástima. Ella lo había sabido todo el tiempo y lo había dejado representar su tonta farsa. «Tú», susurró, su voz rota. Miraba a Isabel. «¿Tú hiciste esto?» «Esto fue una trampa, una patética y vengativa trampa». «Nada en mi vida tiene que ver contigo ya, Marcos», dijo Isabel, su voz firme y clara, cortando su creciente pánico. «Probablemente deberías irte. Estás montando un espectáculo». Apenas la escuchó. Su realidad se estaba fracturando. Él no era el ganador. Era el bufón de la corte, y la risa que creía que estaba con él había sido a su costa todo el tiempo. Sofía estaba paralizada, su mente luchando por ponerse al día. Miró entre los rostros. La furia desmoronándose de Marcos, la serena compostura de Isabel
y la mirada fría y desdeñosa de Julián Torres. Finalmente entendió la mirada que él le había dado a Isabel antes. No era solo afecto, era posesión, sociedad, una historia compartida que ella no podía empezar a comprender. Ella era un peón en un juego que ni siquiera sabía que estaba jugando. El hombre que financiaba sus sueños estaba enamorado de la mujer que su prometido había intentado destruir. ¡Vámonos!, gruñó Marcos, agarrando el brazo de Sofía con fuerza que magulló. Se dio la vuelta y prácticamente huyó, arrastrándola detrás de él. No se despidió, no puso excusas, simplemente salió corriendo de la sala como un hombre escapando de un incendio. Todo el intercambio había durado menos de 2 minutos, pero las consecuencias fueron sísmicas. Un murmullo se extendió por las mesas cercanas. Todos habían visto la extraña confrontación de Marcos Torres y su retirada en pánico. Las figuras más poderosas de la ciudad acababan de presenciar un desmoronamiento público y espectacular. De vuelta en la mesa principal, Julián finalmente tomó la mano de Isabel, su pulgar acariciando sus nudillos. «¿Estás bien?» «Estoy bien», dijo ella, y se sorprendió al descubrir que era verdad. Ver el mundo cuidadosamente construido de Marcos desmoronarse no le trajo alegría, pero sí una profunda sensación de cierre. El fantasma de su pasado finalmente había sido puesto a descansar. «Creo que finalmente entiende». Los ojos de Julián siguieron la forma de Marcos que se retiraba. «No creo que haya empezado siquiera a entender las consecuencias». Él tenía razón. La humillación de Marcos era solo el principio. El desmoronamiento había comenzado y estaba a punto de acelerarse hacia un colapso catastrófico. El viaje de regreso al apartamento de Sofía fue un silencio sofocante. Las manos de Marcos estaban apretadas tan fuertemente al volante que sus nudillos estaban blancos. Sofía se acurrucó contra la puerta del pasajero, sobresaltándose cada vez que él murmuraba una maldición en voz baja. El momento en que la puerta del apartamento se cerró detrás de ellos, el silencio se hizo añicos. «¿Cómo pudiste no decírmelo?», rugió Marcos, volviéndose hacia ella. «¿Cómo pudiste ser tan estúpida como para no saber quién era tu propio patrocinador? ¿Cómo iba a saberlo yo?», gritó Sofía, con lágrimas en los ojos. «Lo conocí una vez, en una oficina con 10 personas más. Su nombre está en un papel. Tú eres el que me dijo que fuera tras él, que le exigiera más dinero». «¿De él?». La voz de Marcos era histérica. «Le estabas exigiendo más dinero al nuevo novio de mi exesposa». «¿Tienes idea de cómo me hace quedar eso? ¿Cómo nos hace quedar a nosotros?» «Solo sé cómo me hiciste quedar tú esta noche», replicó ella, un destello de desafío cortando su miedo. «Me arrastraste fuera de allí como si fuera un equipaje. Todo el mundo lo vio. No te importé yo. Solo te importó pasar vergüenza». La discusión se descontroló. Una explosión tóxica de culpa y recriminación. Todas las grietas en su relación, previamente tapadas con glamour y ambición, se abrieron de par en par. Sofía vio con devastadora claridad que Marcos nunca la había amado. Había amado la idea de ella, el accesorio joven, hermoso y ganador. Y Marcos vio que Sofía no era la pareja adoradora y sumisa que había imaginado, sino un componente transaccional de una vida que acababa de demostrar ser un fraude. La confrontación fría. La reunión en Torres Global. A la mañana siguiente, Isabel tomaba café en la cocina soleada del Brownstone en el barrio de Salamanca, cuando sonó su teléfono. Era Marcos. Ella lo ignoró. Volvió a llamar. Y otra vez. Finalmente, comenzó a llegar una serie de mensajes de texto venenosos. «Crees que eres muy lista.
Este era tu plan todo el tiempo, para humillarme. Probablemente te acostaste con él mientras aún estábamos casados. No eres más que una cazafortunas vengativa. Se cansará de ti al igual que yo. Isabel los leyó. Sintió una punzada del viejo dolor y luego eliminó el hilo. Bloqueó su número. Él era un incendio que ya no necesitaba atender. Una confrontación mucho más significativa estaba ocurriendo al otro lado de la ciudad. Sofía, con los ojos rojos y el rostro pálido, había conseguido una reunión de emergencia con Eleonora Fuentes en la sede de la Fundación Torres. Unos minutos más tarde, para su sorpresa, Julián Torres entró solo. Se veía exactamente como la noche anterior, tranquilo, sereno y completamente en control. Se sentó frente a ella, con las manos cruzadas sobre la pulida mesa de caoba. «Señorita Durán», comenzó, su tono profesional y desprovisto de cualquier calidez personal. «La señora Fuentes me informó que deseaba hablar directamente conmigo. Esto es muy inusual». Sofía tomó un respiro tembloroso. «Señor Torres, yo quería disculparme por el comportamiento de mi prometido anoche. Estuvo fuera de lugar». «Lo estuvo», asintió Julián, su rostro indescifrable. «Pero no estoy interesado en el señor Marcos. Estoy interesado en nuestro acuerdo comercial. Entiendo que estaba descontenta con los términos de su patrocinio. El cambio de vuelta a los negocios fue discordante. Sofía se sintió como una colegiala siendo reprendida por el director. «Yo fui mal aconsejada», tartamudeó. «Marcos. Él me convenció de que debía pedir más. Yo nunca lo habría hecho. Si hubiera sabido». «¿Sabido qué?», preguntó Julián, su mirada aguda y penetrante. «Sabido que tengo una vida personal, que mis relaciones privadas están separadas de las actividades filantrópicas de mi fundación. Permítame ser muy claro, señorita Durán. Mi relación con Isabel Vega no tiene absolutamente ninguna relación con el contrato que usted firmó», continuó, su voz bajando a un nivel peligrosamente silencioso. «Pero usted y su prometido intentaron apalancar un acuerdo comercial para su propia ganancia personal y financiera. Lo hizo bajo la suposición de que el patrocinador era una entidad anónima y sin rostro que podía manipular. El hecho de que ahora sepa quién es esa entidad no cambia los términos del acuerdo, solo cambia su perspectiva». Sofía sintió que se encogía bajo su mirada. Él no estaba enojado. Era algo mucho más aterrador, decepcionado. «¿Qué va a pasar?», preguntó ella, su voz apenas un susurro. «¿Va a retirar mi patrocinio?». Julián se recostó en su silla. «Como dije, continuaremos honrando el contrato existente hasta su vencimiento al final de la temporada de concursos. Recibirá los fondos a los que tiene derecho. Nada más. Nada menos. Sin embargo, su conducta, así como la conducta pública de su prometido, estará bajo revisión. La fundación tiene una cláusula moral, como estoy seguro de que sabe. Era una amenaza envuelta en el lenguaje de la política corporativa. Su futuro, su corona, su única oportunidad en la vida que siempre había soñado, pendían de un solo hilo deshilachado. «Después de hoy», dijo Julián, levantándose de su silla, señalando el final de la reunión, «toda comunicación futura será exclusivamente con la señora Fuentes. Confío en que no necesitaremos tener otra conversación como esta». «Adiós, señorita Durán», salió, dejando a Sofía sola en la sala silenciosa y cavernosa. Ella finalmente entendió. No era una jugadora en este mundo. Era una pieza de ajedrez, y acababa de recibir jaque mate. El ajuste de cuentas no había llegado con un rugido de ira, sino con el frío y silencioso clic de una puerta que la excluía del mundo
al que tan desesperadamente había querido unirse. El colapso. El deudor sin crédito. Las consecuencias de la gala fueron rápidas y brutales. El chisme en los círculos de élite de Madrid se mueve más rápido que el índice bursátil, y la historia del colapso público de Marcos fue la mercancía más candente. La narrativa no era la que Marcos habría escrito. Él no era el hombre poderoso sorprendido por la escandalosa nueva relación de su exesposa. Era el tonto que había estado financiando, sin saberlo, su propia humillación. Sequemat se convirtió en el hazme reír, una advertencia susurrada en los cócteles del club universitario y en los brunches en el barrio de Salamanca. Su negocio comenzó a sufrir. Marcos era un promotor inmobiliario que dependía de inversores, hombres y mujeres, que se movían en los mismos círculos que Julián Torres. De repente, las llamadas no eran devueltas. Los socios potenciales se acobardaron. Nadie quería hacer negocios con un hombre que había hecho un enemigo indirecto de Julián Torres y, lo que era más importante, había demostrado un error de juicio tan colosal. Su aura de éxito, tan crítica para su personalidad, se evaporó de la noche a la mañana. Ya no era visto como un tiburón. Era visto como un payaso. La presión financiera aumentó, y con ella, la tensión en su relación con Sofía explotó. El glamour que los había mantenido unidos se basaba en un futuro ilimitado financiado por Torres. Ahora ese futuro estaba limitado. El contrato sería honrado, pero no habría más. El sueño de apalancar el patrocinio en una corona de Miss España, seguido de lucrativos acuerdos de patrocinio y una vida de lujo sin esfuerzo, murió. «Necesitamos recortar gastos», le dijo Marcos una noche, revisando sus sombríos estados financieros. «Este apartamento es demasiado caro. La estilista, los entrenadores, no podemos pagarlo». «¿De qué estás hablando?», replicó Sofía, con la voz cargada de pánico. «La fundación paga por esto. Lo necesito para competir». «La fundación paga hasta el concurso. ¿Y luego qué, Sofía?», gritó él. «El dinero se detiene, y gracias a todo este lío, mi dinero también se está deteniendo». Sus peleas se convirtieron en un ritual diario. Sofía lo acusó de arruinar su gran oportunidad. Él la acusó de ser una pasiva y costosa responsabilidad. La hermosa fachada se había derrumbado, revelando el núcleo transaccional podrido de su relación. Ella lo vio no como un socio poderoso, sino como un hombre desesperado y tambaleante que había perdido su posición. Él la vio no como una reina, sino como una mala inversión que estaba a punto de convertirse en una deuda masiva. La gota que colmó el vaso llegó un mes antes del concurso Miss España. Un conocido columnista de chismes publicó un artículo fácilmente descifrable sobre cierta reina de belleza de Madrid, cuyo patrocinador multimillonario estaba saliendo con la exesposa de su prometido. La historia pintó a Sofía como una tonta o una participante dispuesta en el drama. Fue una mancha en la imagen sana y aspiracional requerida de una ganadora de concurso. Los organizadores del concurso, sensibles a cualquier indicio de escándalo, comenzaron a distanciarse. Las invitaciones a los eventos de prensa previos al concurso se agotaron misteriosamente. El rumor positivo en torno a su candidatura se silenció. Sofía se dio cuenta de que todo había terminado. La corona era ahora un sueño imposible. Había sido contaminada por la guerra de Marcos, una víctima de una batalla que ni siquiera sabía que se estaba librando. Una noche, hizo las maletas. El vestido marchesa de la gala colgaba en el armario como un fantasma. Marcos llegó a casa y encontró sus maletas junto a la puerta. «¿A dónde vas?», exigió,
una nueva ola de pánico surgiendo en él. «Estás perdiendo mi último trofeo. ¿Qué dirá la gente?» «Me voy, Marcos», dijo ella, con voz hueca. «Esto, nosotros, no es real. Fue una fantasía y el sueño ha terminado. Tú no me querías a mí. Tú querías ganar. Y tú perdiste. Ambos perdimos». Salió por la puerta, dejándolo solo en el hermoso apartamento pagado por Julián Torres, rodeado de los restos de una vida que él había robado y una victoria que había imaginado. El karma duro finalmente había golpeado. No fue un choque de fuego dramático, sino una implosión lenta y sofocante. Se quedó solo con su propio reflejo en las ventanas panorámicas, un hombre que había volado demasiado cerca de un sol, que nunca supo que estaba allí. La victoria silenciosa. El cierre 6 meses después. El aire fresco de otoño recorría las calles del barrio de Salamanca. Dentro de la casa de piedra, el sonido de risas cálidas y genuinas resonaba. Isabel, Julián, Clara y algunos otros amigos cercanos estaban reunidos en la sala de estar. Clara levantó su copa. «Por Isabel, por demostrar que la mejor venganza no es la venganza en absoluto, sino construir una vida tan hermosa que te olvidas de que alguna vez se suponía que debías estar enojada». Isabel sonrió, una expresión genuina y sin cargas que llegaba a sus ojos. Chocó su copa con la de Clara, luego sintió la mano de Julián encontrar la suya debajo de la mesa, sus dedos entrelazándose con los de ella. Fue un gesto pequeño y privado que decía mucho. Esta era su victoria, no la caída de Marcos, sino esta sala, este momento, este hombre. Más tarde, después de que sus amigos se fueron, el teléfono de Isabel vibró con un mensaje de Clara. Era un enlace a un artículo del Financial Times. El titular era rotundo. Vaughan Desarrollos se declara en concurso de acreedores tras colapso de activos. Isabel se hundió en el sofá, tableta en mano, y leyó el desmantelamiento clínico de la vida de su exmarido. El artículo detallaba una cascada de fracasos. Inversores importantes retirándose, préstamos siendo exigidos y proyectos fallidos vendidos por una miseria. El párrafo final mencionaba la venta forzada de su ático en la Castellana, la jaula dorada por la que había luchado tan ferozmente, ahora solo otro activo a liquidar. Él lo había perdido todo. Ella pensó que sentiría una oleada de triunfo, una emoción reivindicativa. En cambio, una profunda quietud se apoderó de ella. Fue la calma que llega después de que una tormenta larga y violenta finalmente ha pasado. Pensó en Marcos no con odio, sino con una extraña lástima desapegada. Había construido una vida como un decorado de película, todo reluciente por fuera, sin nada de sustancia detrás. Cuando el foco se apagó, simplemente no había nada allí. «Es un fantasma ahora», murmuró, mirando a Julián, que había estado leyendo por encima de su hombro. «Un fantasma que persigue una vida que nunca fue realmente suya». «Voló con alas prestadas», dijo Julián, su voz tranquila y firme. Su moneda era la percepción, no la realidad. Hombres así no pueden sobrevivir en un mundo que exige sustancia. El colapso era inevitable. Isabel pensó en la otra persona atrapada en los escombros. «¿Has oído algo de Sofía?» Julián asintió. «La directora de mi fundación recibió una carta de ella hace unas semanas. Nunca compitió en el concurso. Dijo que el escándalo lo hizo imposible. Se mudó de regreso a su hogar en Andalucía». Hizo una pausa, un destello de algo parecido al respeto en sus ojos. Usó el estipendio final de su contrato para pagar la matrícula del primer semestre de la Universidad de Sevilla. Está estudiando administración. Isabel sintió una sonrisa genuina tocar sus labios. Bien por ella. Sofía había sido un peón,
pero había elegido sabiamente derribar el tablero y marcharse. Se había liberado de la ambición tóxica de Marcos y había elegido construir algo real para sí misma, lejos del glamour vacío de una corona de concurso. Isabel se apoyó en el hombro de Julián. La victoria no fue la noticia en su tableta. La victoria fue esto: el peso sólido del brazo de Julián a su alrededor, el aroma a romero y tomillo de su jardín, el horizonte de una ciudad que alguna vez fue su prisión y ahora era su hogar. Era la arquitectura tranquila de una paz que ella había construido ladrillo a ladrillo. Él creía que el poder se trataba de ser la persona más ruidosa de la sala, dijo Isabel, mirando la interminable constelación de luces. Se equivocó, replicó Julián, su voz un murmullo bajo junto a su oído. El verdadero poder es no tener nada que demostrar. Ella no tenía nada que demostrarle a Marcos, a sus viejos amigos o al mundo. Su valor no era un reflejo en los ojos de nadie más. Era una verdad que ahora llevaba dentro de sí misma. Había perdido una vida que creía querer, solo para ser liberada para construir la vida que siempre estuvo destinada a tener. Y al apoyar la cabeza en el hombro de Julián, supo que esta era una base que nunca podría ser sacudida. Y así, el imperio cuidadosamente construido de Marcos, edificado sobre los cimientos del ego y la crueldad, se derrumbó. Él aprendió por las malas que el karma es una deuda y que siempre se paga. Isabel no buscó venganza, simplemente eligió la felicidad. Y al final, su alegría tranquila y auténtica fue un foco más brillante y cegador que cualquier humillación que él hubiera podido ingeniar. ¿Qué pensaste de la decisión de Sofía de volver a la universidad? ¿Fue el karma que Marcos merecía? Déjame saber tus pensamientos en los comentarios. Si disfrutaste de esta historia y quieres escuchar más relatos de drama, giros y dulce venganza, por favor, dale un me gusta a este video, compártelo con un amigo y lo más importante, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguna actualización.